Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Es domingo 23 de mayo del 2021 y es nuestro culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Le queremos dar las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Preparemos nuestros corazones y abramos nuestras mentes para la enseñanza que tiene nuestro Señor Jesucristo en manos de nuestro pastor David Hernández. Que Dios les bendiga, acompáñenos. Hermanos, es el tiempo de nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, o puede ser impresa o puede ser digitalmente, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie la evitará, que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Llegaste como brisa en el desierto, llegaste como rosa en pastizal, en tribulación nos diste aliento, fuiste calma en tanta tempestad, fuiste tú la paz en la tormenta y la luz en tanta oscuridad. Tu corazón es bueno y es sencillo, siempre estás pensando en los demás. Puedes ver lo que otros no observan y eres obediente a tus papás. Y al Señor tu mano sujetamos, y su amor nos diste a los demás. Cumplirás tus sueños, tocarás el cielo, y todas tus metas lograrás, y todos tus anhelos se harán realidad si tomas su mano y nunca olvidas lo que hoy has decidido. Contigo Él estará. Tienes tantos dones y virtudes, siempre entregas todo con pasión. Debes recordar que quien más tiene, más opciones tiene para dar. Y al Señor tu mano sujetaste, y su amor nos diste a los demás. Tus sueños, tocarás el cielo, y todas tus metas lograrás, y todos tus anhelos se volverán verdad si tomas su mano y nunca olvidas lo que hoy has decidido. Contigo Él estará. Tus sueños, tocarás el cielo, y todas tus metas lograrás, y todos tus anhelos
se harán realidad. Si tomas su mano y nunca olvidas lo que hoy has decidido, contigo Él estará. 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 Frente a ti voy a decirte lo que siento y 1000 palabras no lo pueden describir. Este amor es misterio que no entiendo, un tesoro para juntos compartir. 1000 razones yo tendría para amarte, si en el mundo como tú no hay nadie igual. Frente a ti y ante Dios yo te confieso que te amo. Eres para mí especial, eres tú, un milagro cada día que me recuerda que en verdad existe Dios. Agradezco por ser parte de tu vida y mi más grande bendición. Eres tú, un milagro cada día que me recuerda que en verdad existe Dios. Agradezco por ser parte de tu vida y mi más grande bendición. Mis queridos hermanos, hermanas, seguimos con la serie de Más allá de la excelencia, ahora en el capítulo 4. Nuestro texto base, Mateo 5, 31 y 32. Jesús nos habla sobre el divorcio. Y así nos dice nuestro texto base: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre bendito, te rogamos, Señor, que nos hables hoy, que sea tu voz la que se escuche. Úsanos, Señor, a pesar de nuestra imperfección, para predicar de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Está Jesús hablando de cosas que nos llaman más allá de la excelencia mundana, más allá de lo que es la ética del mundo, más allá de lo que es la ley diáfana, más de lo que es lo que está escrito, digamos, en la ley. Nos llama a buscar el espíritu de la ley. Por eso es que estamos en esta serie buscando la situación que el Señor ve en su contexto, pero que también tiene aplicación para nosotros. En relación al matrimonio, pues tenemos mucho que decir. Estos dos versículos nos hablan del divorcio. ¿Cómo está la situación del matrimonio y el divorcio en la actualidad de nuestro país? Les puedo decir que en el año 2000 había en la República Mexicana una población de casi 97,5 millones de personas, mientras que en el censo del 2020 nos arrojó que hay una población de poco más de 126 millones de personas. Pero pese al incremento de la población, ha habido un comportamiento notoriamente distinto en relación con los matrimonios. El INEGI nos cuenta, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos cuenta que en el año 2000 había 707,422 matrimonios con 97 millones de habitantes, mientras que para el año 2019 había para 126 millones de habitantes 504,923 matrimonios. Es decir, había menos matrimonio a pesar de que había más población. Mientras que en relación con los divorcios, en el año 2000, por ejemplo, hubo 52,358 divorcios, de los cuales 8,307, fueron administrativos, es decir, no había una causal, no se entendieron, ambos acudieron y fueron divorciados. Y 44,051 sí fueron judiciales, donde hubo una sentencia de divorcio, una parte acusadora y una parte acusada, y nos da un total de 160,107 divorcios en el año 2019, es decir, 3 veces más divorcios que en el 2000. Y de estos 145,705 fueron judiciales, es decir, muchos más divorcios, 3 veces más. Para el año 2000, por ejemplo, el porcentaje de divorcios entre los matrimonios era de 7.4, es decir, de cada 100 matrimonios se divorciaban 7.4, mientras que para el año 2019, 31.7, es decir, 1 de cada 3 matrimonios se disuelve. Esa es la situación conyugal. De acuerdo a este último censo, para el año 2019, de cada 100 personas de 12 años o más, 35% están casadas, 34 son solteras, 18 viven en unión libre y cerca del 12% son separadas, divorciadas y viudas. El porcentaje de la población casada tuvo un decremento de 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de población en unión libre se incrementó 3.9 puntos porcentuales respecto al 2010. Es decir, el matrimonio está pasando de moda. Ya la gente no quiere casarse y no se casa. Vamos a ver qué nos dicen estos datos en relación a la religión. Para el Censo de Población y Vivienda del 2020 nos permite conocer algunas características sobre la religión. Nos dice que en México el 77.7% de la población se declara católica, 11.2% se declara cristiana, evangélica, 0.2% de otra religión y 2.5% se declara creyente sin tener una adscripción religiosa y 8.1% se declara sin religión. Con estos datos podemos observar que el matrimonio se encuentra en crisis. Cada vez menos personas se quieren casar y cada vez más matrimonios terminan en divorcio. Es una crisis lo que se está teniendo. La llamada unión libre se ha incrementado y todo esto pese a que ha habido un incremento del porcentaje de la población que se confiesa como cristiano evangélico, que sabe cuál es la voluntad de Dios referente al matrimonio. De la totalidad de personas que dicen profesar una fe diferente al catolicismo, se acerca
a cerca de 6.5 millones de personas en el 2020, en el año 2000 a 16.1 millones de personas en el 2020, es decir, de 6.5 a 16 millones. Hay más cristianos y sin embargo esto no se ve reflejado en las estadísticas en relación a los matrimonios y en relación a los divorcios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué si hay más cristianos, hay más personas viviendo fuera de la moral y de la ética cristiana? ¿Por qué cada vez más matrimonios y familias se destruyen? ¿Cuál es la voluntad de Dios referente al matrimonio? Y es por eso que en estos 2 versículos que el Señor dedica a la cuestión del divorcio, regresemos a la raíz. Así se llama nuestro sermón del día de hoy, regresando a los orígenes. Y cuando vamos a analizar esto, nos vamos a lo que es la primera enseñanza. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución creada por Dios. No tiene una creación humana, el matrimonio lo creó Dios. Y para eso nos regresamos al origen, al principio. Génesis 2:18 nos dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová ya le había dado la concesión de nombrar a todos los animales. Todo había estado, todos los animales, lo que es ganado, toda ave, toda bestia, había estado bajo la tutela de Adán. Pero nos dice la palabra de Dios, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso lo percibe Adán, se siente solo, no se siente completo, a pesar de que tiene bajo su tutela a toda la cantidad de la creación referente a los animales y a las plantas. Pero Adán se siente incompleto. Y eso que percibe Adán ya lo había considerado Jehová. No solo que no había con quién relacionarse, sino alguien con quien compartir en igualdad de circunstancias, alguien con quien dialogar, alguien que fuera su complemento. Y es importante mencionar eso precisamente. Dios conoce las necesidades tanto del hombre como de la mujer y conoce la idoneidad requerida para cada persona, para ser auxilio, para ser apoyo, para ser compañía. Adán llama mujer a Eva, que también quiere decir en hebreo esposa y amada, para completarse la semejanza del ser humano con Dios. Necesitaba una característica más Adán, y esta característica era el amor. Adán necesitaba amar para asemejarse más a Dios, porque el amor es una de las características principales de Dios, y Adán no tenía a quien amar. Por eso es que necesitaba, para completarse en esa semejanza, a la mujer. La ayuda idónea es un regalo de Dios. Nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 22, encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Esto en la versión Dios habla hoy. Es además una compañera en el crecimiento espiritual, siendo ella misma en igualdad de condiciones que el varón, receptora de la gracia salvadora. Juntos pueden ir siendo conformados a imagen y semejanza de Cristo. La ayuda idónea es también un compromiso de amor para toda la vida, a quien hay que tratar con respeto, con amor y con confianza. Es utilizado en ocasiones de manera peyorativa, como si fuera el hombre el principal y la mujer solamente la ayuda idónea. Sin embargo, esto no es así, porque el hombre debe de convertirse y tiene que aspirar en convertirse también en ayuda idónea para la mujer. Es un complemento. Nos dice el escritor Charles W. Scrape, el matrimonio no es tanto hallar a la persona correcta, sino ser la persona correcta, para complementar al otro, para crecer juntos, para madurar juntos, para ser
una unidad en integridad que no es factible si falta una parte. Si se considera que la frase de ayuda idónea era pensando en la predominancia del varón sobre la mujer, es incorrecto. El hombre fue creado también con la necesidad de su complemento, como dos partes de un todo que requieren un acoplamiento exacto para funcionar. En el matrimonio todos tienen la posibilidad de ganar, de crecer y de amar. En los matrimonios rotos y en los divorcios todos tienen la certeza de perder. Si en el matrimonio hay posibilidad de ganar, en el divorcio todos tienen la certeza de perder, de retroceder, de volverse seres incompletos y por lo tanto más necesitados. Una ruptura matrimonial es romper un equilibrio, es sufrir un duelo y eso nos puede llevar a depresión, a la disminución de la autoestima. Puede ser sentida como una pérdida de esperanza, una pérdida de expectativas, sentirse como un fracaso porque no pudo alcanzarse una estabilidad, una meta deseada. Se vive como un fracaso de manera absoluta y hay sentimientos de culpa, sin importar cuál de los dos cónyuges haya llevado a esto. Con toda certeza los dos contribuyeron para que esto terminara de esta manera. Aunque en algunos casos se puede vivir también el divorcio como una liberación. Hay casos extremos en donde hay violencia, en donde hay situaciones que no son tolerables y el divorcio se puede vivir como una liberación. Sin embargo, a pesar de todo y en estos casos, eso no quiere decir que no implique que se tiene que sufrir un proceso de duelo, de cambios fundamentales en la vida propia y de los hijos. Todos tienen que entrar en revisión y evaluación, lo cual no se puede realizar de manera objetiva, porque no puede haber objetividad cuando el corazón está lleno de dolor, cuando la mente está obnubilada en todas las cosas que han pasado alrededor y no puede uno concentrarse porque hay dolor en el corazón. De todo esto es de lo que nos quiere defender y evitar Dios. Regresar al origen es regresar a la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. Es lo que nos dice Malaquías 2:16. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. Esto en la versión traducción al lenguaje actual. Así que la voluntad de Dios es mantener la unión familiar. Dios nos dota de un libre albedrío. Y sin embargo, cuando se dan estas rupturas, en realidad nos estamos alejando de la voluntad de Dios. No quiere decir que esto sea pecado por sí mismo, y ahorita lo vamos a analizar. Si ustedes se dieron cuenta, todo esto lo fundamentamos principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a la segunda enseñanza. ¿Cuál es la voluntad de Cristo al respecto? Estamos analizando Mateo 5, el Sermón del Monte, y el Señor nos habla en esta parte específicamente sobre el divorcio, pero para que haya divorcio tiene que haber matrimonio, así que tenemos que buscar el origen del matrimonio y su creación por parte de Dios con base en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver también qué nos dice el Señor Jesucristo referente a esto. En el tiempo de nuestro Señor, la condición de la mujer era precaria, dependía de los hombres, primeramente de los padres, y después pasaba a depender de un marido. Así que si una mujer era repudiada y no se le daba la carta de repudio, no tenía la posibilidad de volver a rehacer su vida, quedaba en indefensión, requería la carta. Al final de cuentas, esta petición de darle una carta era para protección de la mujer. El Señor nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle la carta de divorcio. Y esto lo podemos buscar
en el Antiguo Testamento también como base en lo que nos dice Deuteronomio 24, versículos 1 y 2, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es aplicable en todos los otros casos en donde no hay fornicación, como lo dice el Señor. La fornicación es una relación sexual fuera de lo que es la voluntad de Dios. En los solteros premarital, en los casados extramarital. Es una relación sexual ya consumada. Para estos casos de infidelidad en donde había fornicación, está Deuteronomio 22:22. Ahí sí no hay dudas. El mandato es: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así también quitarás el mal de Israel, nos dice la palabra de Dios. Y sin embargo, tenemos por ejemplo el caso de la mujer adúltera que fue presentada sola ante el Señor. Así que el Señor busca proteger también a la mujer y ponerla en igualdad de condiciones que el hombre. El Señor hace esa distinción entre lo que es repudiar a la mujer por cualquier otra causa y lo que es por fornicación. Pero en el espíritu de la ley, lo que Jesús quiere es preservar la institución del matrimonio. Permite el divorcio por infidelidad, pero no lo ordena, a diferencia de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Siendo cuestionado por los fariseos, podemos encontrar, por ejemplo, qué nos dice el Señor. En este mismo Evangelio de Mateo, pero ya más adelante en el capítulo 19, lo que son los versículos del 3 al 8, el Señor nos revela cuál es también su voluntad referente a esto. Nos dice así la palabra de Dios en esa porción, Mateo 19, del 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo estaban cuestionando, por cualquier causa. Fíjense lo que decían los fariseos. Y él, nuestro Señor, responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor lo que nos está diciendo es que había una reglamentación externa que iba más allá de la voluntad de Dios. Los fariseos le contestan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les contesta: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esta última frase es muy reveladora. Cuando el Señor dice al principio no fue así, ¿qué tan al principio nos está hablando el Señor? Pues con Adán y Eva, cuando el pecado no había hecho caer a la humanidad, cuando había una perfecta comunión con el Padre. El divorcio entonces no es voluntad de Dios, el divorcio es consecuencia del pecado, consecuencia de la naturaleza pecaminosa e imperfecta del ser humano, y es por ello que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El origen del divorcio, lo dice el Señor, es la dureza de su corazón. La voluntad de Dios entonces es que el matrimonio sea el hombre y la mujer en una sola carne. Y ser en una sola carne es que a un cónyuge le duela la otra parte, que le duela lo que le ocurre a la otra parte si sale lastimada. Y por lo tanto tiene que cuidar, por lo tanto tiene que respetar, por lo tanto tiene que amar, por lo tanto tiene que evitar agredir, porque se lastima a sí mismo. Así como el matrimonio es creación de Dios, el divorcio es consecuencia del pecado. Y aquí muchos piensan, entonces, ¿es pecado el divorcio? Y muchos legalistas nos dicen, ¿los divorciados no pueden ser parte del rebaño de Dios?
O hay legalistas que los excluyen, por ejemplo. Los legalistas dirán que todo divorcio es pecado y que los divorciados y vueltos a casar o divorciados no pueden ser parte de una congregación. Pero esto no es tampoco lo que el Señor quiere, porque entonces ¿dónde queda la piedad? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la posibilidad de perdón de los pecados para todos que el Señor nos da en la cruz del Calvario? ¿Dónde queda la promulgación del Evangelio para alcanzar nuevas almas? ¿Y en dónde encontramos la respuesta? En una carta de Pablo, la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos da la respuesta. En la primera carta de Pablo a la iglesia de Corintio, en el capítulo 6, versículo 9, se mencionan a los que no se heredarán el reino de los cielos, y que entre ellos se menciona a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces están excluidos, no. 2 versículos adelante, en el versículo 11, devuelve la esperanza, porque nos dice así, 1 Corintios 6, 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Pablo utiliza un tiempo pretérito. Esto erais. Esto quiere decir esto eran, ya no son. ¿Eran antes de qué? Antes de ser vueltos a ser, antes de ser vueltos a nacer. Los que ya fueron lavados por la sangre del Cordero, los que ya le aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, los que aceptan el señorío de Dios en su vida, son lavados. Así que nuevamente vemos que la solución, la respuesta, el camino, la verdad y la vida es en exclusividad Cristo Jesús. En cuanto a si todo divorcio es pecado, podemos decir que Dios es perfecto y Dios es absolutamente santo. 3 veces santo nos dice la palabra. Santo, santo, santo. Y el pecado no está en su esencia, el pecado no está en su naturaleza. Y sin embargo, debido a la infidelidad del pueblo de Israel, así le trató. Le dio carta de repudio a los reinos de Israel y de Judá. Y dirán, ¿dónde está eso? Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Mas no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces Dios les dio carta de repudio por su infidelidad y Dios no pecó, porque el divorcio en sí no es un pecado, pero sí puede ser consecuencia del pecado y puede a su vez empujar al pecado tanto al hombre como a la mujer. Por lo tanto, el divorcio no es la voluntad del Padre ni de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Nos aman y saben que todo esto lastima, nos hiere, nos puede traer dolor, desesperanza, depresión, ansiedad. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la respuesta? Una preciosa alabanza que compuso el hermano Eli, que por cierto se tocó en mi boda con la hermana Caro, nos da la respuesta. Dice, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y vamos ahora a la tercera enseñanza: prevenir, perdonar, restaurar y reconciliar. Es muy difícil el proceso de salvar un matrimonio. Primero debe haber voluntad por ambos lados. Cuando en uno de los lados hay soberbia, cuando en uno de los lados hay demasiado dolor, cuando ya no hay posibilidad de restauración, así lo va a hacer. Pero cuando puede haber un resquicio de voluntad, sí es difícil. Hay que transitar como si fuera un camino empedrado, largo, sinuoso, difícil, a las 12 del día bajo el rayo del sol, y el camino hay que transitarlo descalzo. Así que imagínense lo difícil que es el camino de la restauración, pero con la seguridad de que el galardón bien vale la pena y que finalmente es la voluntad de Dios preservar un matrimonio.
Salvar un matrimonio es evitar una tragedia. El matrimonio es una mesa de 3 patas, así lo imagino. Cada una es confianza, respeto y amor. Si falta alguna de ellas, la mesa se caerá irremediablemente. En esta mesa, si se perdió la confianza, es muy difícil reconstruirla. Si se perdió el respeto, si hay agresiones, si hay insultos, si priman las agresiones y los insultos sobre las manifestaciones de amor, seguramente eso va a incidir en el sustento de la otra pata, que es el amor. Y si se ha acabado el amor, las otras 2 patas son insuficientes para mantener esta mesa de 3 patas. Pero lo que la une, lo que le da sustento, lo que le da razón de ser, lo que la convierte en mesa, es la tabla que está por encima de ellas. Le da sentido y le da utilidad para ser mesa, y esa tabla es Dios. Sin Él, aún intactos los otros 3 pilares, el respeto, la confianza y el amor, no hay mesa. Sin Dios no hay mesa. Por eso debemos considerar de trabajar en ellos. Prevenir es trabajar en la confianza, en el respeto y en el amor, principalmente, además de esto, en el crecimiento espiritual juntos. Si tenemos problemas en el matrimonio, la respuesta es acercarnos juntos, poner nuestro matrimonio en las manos de Dios. El Señor nos habla de la infidelidad como una de las causas principales de falla, de divorcios. Por ello, en estos versículos nos dice a no ser de, en el versículo 32, la carta de repudio, a no ser que sea por fornicación. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7, versículos del 2 al 5, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir esto? No se niegue el cohabitar desde el punto de vista sexual entre el marido y la mujer. Pablo nos está diciendo, si se niegan, los está empujando la misma incontinencia a la infidelidad. Así que la manera de prevenir es cumplir con el deber conyugal. Si a usted le enseñaron que el pecado original tiene que ver con el sexo, están equivocados. El instinto sexual nos los dio Dios, pero nos los dio para vivirlo en el contexto correcto, que es el matrimonio. Cumplir con los deberes conyugales en igualdad de circunstancias, con confianza, con respeto y con amor, nos permite prevenir. Pablo continúa en el versículo 9, pero si no tienen don de continencias, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, una de las maneras de prevenir, además de trabajar en los aspectos del respeto, la confianza y el amor, es cumplir con el deber conyugal. Restaurar, qué difícil es restaurar. Miramos en la introducción en la relación del matrimonio y lo que decíamos en el sermón pasado. Vivimos en la cultura de lo desechable, usar y tirar, y eso incluye al matrimonio, incluye a la familia. A los niños en la actualidad se les hace inconcebible que en el pasado había envases de bebidas gaseosas, de refrescos, de sodas, como le digan en su región, que fueran retornables. Recordamos las rejillas con los envases de vidrio, y después vino la cultura de lo desechable. Hoy se está tomando nuevamente ese valor. De hecho, una refresquera anuncia que para el 2030 todos sus envases serán retornables. En el matrimonio puede haber cosas que dañen gravemente la confianza, puede haber cosas que dañen gravemente el respeto,
Puede haber cosas que dañen gravemente el amor, situaciones de violencia, de riesgo inaceptable que pudieran poner en peligro la vida, la integridad de la persona y que pudieran hacer justificable una ruptura, aunque esto no sea agradable para nadie, inclusive a Dios. Todos se casan con ilusiones, nadie se casa pensando en que esto tiene fecha de caducidad. Para Dios no es agradable, pero no es pecado en sí mismo el divorcio. El divorcio es consecuencia del pecado. Pero si no es el caso, si no hay riesgo, si no hay una agresión, si no hay una situación que sea intolerable, busque la restauración a través del perdón y del arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es un cambio de rumbo de 180 grados. No puede uno decir, estoy arrepentido y seguir haciendo lo que llevó al problema. Un cambio de rumbo de 180 grados es no volver a dañar, no volver a agraviar, no volver a caer en la misma tentación y en los mismos errores. Se restaura lo que vale la pena restaurar, lo que no se desecha. Y un matrimonio y una familia bien valen el intento. Falta voluntad y falta poner el matrimonio en las manos de Dios. Una reconciliación es posible y solo tendrá base firme y verdadera si se pone en las manos de Dios. Nótese que el Señor habla en estos versículos de la fornicación y no del adulterio. La fornicación ya es una relación sexual ilícita, decíamos, prematrimonial o extramatrimonial. Pero aún en estos casos puede haber posibilidad de restauración si hay un arrepentimiento verdadero, si hay una voluntad verdadera de luchar por la familia, si hay una voluntad verdadera del perdón. Y el perdón implica no estar machacando sobre el problema cada vez. El perdón implica a lo mejor no olvidar, pero sí no volver a lastimar. Hay posibilidad de reconciliación que podría ser permanente si se pone a Dios como sustento. Recordemos lo que nos dice Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto en la versión Dios habla hoy. Y ese cordón firme, ese cordón que da estabilidad, ese tercer cordón que da sustento y posibilidad de permanencia y de victoria, es Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro desafío? Vivir los valores éticos del reino en todos los aspectos, todos los días. Ese es el desafío, dando testimonio de la transformación que puede hacer Jesús en nuestra vida, que puede hacer Dios en volvernos a ser, pero con humildad. No es el desafío de un sermón, no es el desafío de una serie de predicaciones, es el desafío de vida lo que quiere Jesús y un testimonio permanente al que nos invita el Señor. Nos invita a vivir más allá de la excelencia, a vivir los valores del reino. Si alguno de nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida y nos vemos confrontados por la palabra de Dios, sepamos que es su voluntad que le conozcamos, que nos acerquemos a Él y que con humildad aceptemos su dirección, su señorío en nuestra vida. Ese es el desafío, que no estemos luchando con vanidad por quitarle la dirección de nuestra vida a Jesús, sino que con humildad nos entreguemos, porque su voluntad, nos dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, es buena, agradable y perfecta, y con toda certeza será mucho mejor y mucho mayor que lo que podamos lograr cualquier persona sin la dirección y sin la voluntad de Cristo. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos por tu palabra hermosa, Señor. Gracias porque nos confrontas, porque tu palabra es útil para redarguir, para reprender, porque nos hablas a nuestra vida buscando que las cosas cambien, Señor, que no todo siga igual, sino que podamos acercarnos a tu voluntad, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y esperamos en Dios que esta palabra caiga en corazones sensibles, que caiga en oídos necesitados, Señor. Que si esta palabra llega a matrimonios que estén en crisis, Señor, en matrimonios que tienen problema,
en matrimonios que estén en riesgo conozcan que la voluntad de Dios es que seamos una sola carne y que así sea hasta el final de nuestros días. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios haya hablado a su vida. Bendiciones. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde.